Un pastor protestante ayer daba un testimonio en inglés. Más que un testimonio, una falta de respeto. De que él tenía un papá, un hijo en su secta protestante y la esposa de este hombre es católica. Resulta que en el momento en que él siente que va a morir, él dice que le busquen a alguien que vaya a orar por él porque él siente que su alma se va. Ella busca a un sacerdote. Cuando el sacerdote llega, él comienza a orar, obviamente oraciones católicas, e invoca a la Virgen María. En ese momento el hombre fue como si se le metiera el diablo. Estoy hablando de que eso pasó en Estados Unidos. Como si se le metiera el diablo y dice que esa mujer no la mencione, que él solo adora a Dios, que él no adora a ningún santo, que no se la mencione. Y el sacerdote inmediatamente deja de mencionar a la Virgen María, deja de mencionar los santos y todas las oraciones que hace son en base a Jesucristo. Al final le pide que se arrepiente de sus pecados y él dice que él no tiene que confesarse con ningún sacerdote, que lo que tiene que confesarse delante de Cristo y que ya que le agradece a las oraciones, pero que él no tenía nada de que arrepentirse y muere. Más tarde, el hijo de él se sueña que su papá está en el fuego y que pedía ayuda en el fuego. Y cuando él va donde el pastor protestante a decir que él estaba preocupado porque se soñó con su papá en el fuego, le dice el pastor sinvergüenza que eso era lo que le iba a pasar a él si él invocaba a la Virgen María, que ese era el fuego que él iba a tener de manera hipotética si él permitía que le rezaran a la Virgen María, pero que no se preocupara, que él ya estaba en el cielo, y el muchacho se fue tranquilo para su casa. Ese fuego significa el purgatorio 100%. Está pidiendo ayuda, ¿verdad? No rechaza al sacerdote, vamos a decir tajantemente, sino que lo limita a decirle que solo puede invocar a Jesucristo, y el sacerdote lo hace mal porque no defiende la doctrina, porque no defiende la fe católica. Dice, ok, por respeto, yo solo le voy a invocar a Jesucristo, pero se quiere confesar, no, yo no tengo nada que confesar, yo no tengo nada que decirle. Ayer, cuando yo estaba en misa, el diácono que celebra, desde que yo llegué aquí a Alemania hace muchos años, dice que su esposa es coreana y que su esposa es budista. Un diácono de la Iglesia Católica Romana que está casado hace más de 30 años, su esposa es budista y él no se ha preocupado de pedirle al Señor durante 30 años por el alma de su esposa para que conozca a Jesucristo. Son de las cosas que a veces uno no entiende, pero como el mundo va tan mal y la fe va tan mal, a la gente se le ha olvidado que usted tiene la potestad de rezar por la otra persona para que el Señor en su misericordia lo convierta. Porque sí, Jesucristo sí convierte los corazones de las personas. No es cuestión de cultura y no es cuestión de tradición. Porque yo soy católica por convicción, no por tradición, porque mis padres no iban a la iglesia. Yo entiendo que la esposa también de este hombre protestante tuvo buenas intenciones a decir, ya que está a punto de morir, yo le voy a buscar a un sacerdote, porque a lo mejor en medio del dolor él dice, yo voy a confesar mis pecados porque sé que me voy a morir. ¿Qué dice el hombre? No, ningún santo, ningún nada, lo que yo diga. No, mis hermanos, no debe ser así bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Si yo voy a un sitio, a mí una vez me invitaron a predicar una iglesia protestante del infierno y yo me reí con esa persona. Yo dije, te voy a invocar a San Miguel, te voy a invocar a la Virgen María, me voy a enseñar la señal de la cruz, que ustedes la detestan, y voy a hablar de que hay que confesar los pecados. Yo, iglesia protestante, no me envíen porque yo no soy ecuménica, ni soy sinvergüenza en ese sentido de pensar que todo es lo mismo. ¿Por qué las iglesias protestantes siguen siendo sectas? Y lamentablemente ahora se le llama iglesia porque han crecido mucho. Porque ellos te sectorizan.
forman su propia doctrina de hombres y te quieren imponer cosas que muchos de ellos, cuando se dan cuenta que son estupideces, se salen de esas sectas y se decepcionan. Se decepcionan porque te están diciendo, si te pones aretes te va para el infierno, si te maquillas te va para el infierno, si bebes café te va para el infierno. Nada de eso tiene que ver con la salvación. Ahora bien, esa misma esposa, ¿por qué no rezó por su esposo para que se convierta católico? Que el Señor lo hace, porque yo conozco testimonios de personas que mi mamá se convirtió a católica, mi hermana se convirtió a católica hace poco tiempo. 3 de mis mejores amigos son católicos, más de 20 años yo rezando el rosario, porque el que desprecia a la Virgen María se va para el infierno. Hay ocasiones que la persona no es por maldad, sino por ignorancia, porque ese señor no fue por maldad. Es que tenía un pastor protestante que él sí tiene muchas probabilidades de condenarse al infierno, que odia a la Virgen María y dice, en el momento que invoquen a la Virgen María, reprendan al diablo. Una estupidez, porque donde se encuentra la Virgen María, el diablo no puede habitar. Donde se encuentra la Virgen María, es imposible que los demonios permanezcan. Entonces, eso es una cosa que tienes que grabársela. Porque el desprecio a la Virgen María le encanta a los demonios para que su vida sea mucho más difícil, porque la Virgen María es dulzura, porque la Virgen María es todo misericordia, y enfrentarse a la justicia de Jesucristo muchas veces es algo difícil, porque Jesucristo en su manera de justicia, lamentando el caso, es severo. ¿Y qué queremos hacer nosotros? Despreciar la doctrina que nos ha dado tantos santos, la escalera perfecta para subir al cielo por los sacramentos, por decir, eso es lo que yo creo, tú tienes que creer lo que yo creo. No, bajo ninguna circunstancia. Yo tengo muy buenos amigos protestantes que anteriormente me decían cualquier cosa y yo no les decía nada, yo les respondo ahora. Y he tenido la amistad porque les respondo, porque yo dije, si no voy a defender la verdad, ¿quién lo hará? Si sepultan todo lo bueno, todo lo cierto, todo lo que realmente se ha luchado durante siglos, porque yo tengo una idea personal de las cosas, es una estupidez. Un cantante dijo el otro día, no, porque yo no voy a la iglesia porque a mí no me van a cambiar mi manera de pensar. Si usted no quiere que le cambien su manera de pensar, usted no se va a salvar. Si usted no quiere que le cambien su manera de pensar, usted no va a encontrar la paz, porque la paz que da Dios no la da igual que ve el mundo. Hay una frase por ahí que dice, en la iglesia te lavaron el cerebro, y dice la persona, qué bueno que me lavaron el cerebro porque lo tenía bien sucio. Efectivamente, el que delante de mí desprecia a la Virgen María va a tener, le voy a responder, no la voy a ofender, no lo voy a maldecir, no voy a mandar, pero le voy a ofender, no, delante de mí no. No, así no. Porque la Virgen María lo único que ha hecho es amarnos. El problema es que somos incoherentes, porque hay personas que te piden oración a ti que estás sucio, a ti que eres pecador, a ti que has cometido muchas faltas delante de Dios, te piden oración, pero delante de los santos sin manchas, puros, que están en el cielo, que te pueden conseguir con su ruego esas peticiones, no le quieren rezar. Entonces es una tontería. El diablo odia a la Virgen María, el diablo odia a los sacramentos, el diablo odia a los santos, el diablo odia a la confesión. ¿Y qué están haciendo los protestantes? Lo lógico de una gente que sigue al diablo. Entonces no se puede, mis hermanos. Eso me da mucha indignación, porque los sacerdotes hay que pedirle a Dios que tengan fortaleza, que tengan temor de Dios, que tengan celo por la iglesia, que lo sepan defender. Usted no quiere saber de la Virgen María, pues yo me voy, porque yo no voy a permitir que usted desprecie ni odie a mi madre. No se quedan ahí, siguen rezando, entendiendo que eso no es nada, eso es grave. Y yo se lo estoy diciendo. Si hay algún sacerdote que está mirando este video, no vaya bajo ninguna circunstancia a aceptar leyes de hombres para permitir que esa gente se vaya para el infierno, porque todos vamos a dar cuentas de lo que negamos y de lo que no supimos defender. Que el Señor los bendiga, los guarde, les muestre su rostro y los salve.